Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente aquí reunidos frente a este libro, la Biblia. No solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Bien, hoy vamos a empezar nuestra lectura en Lucas capítulo 6, versículo 27. Esta ya es la clase número 76. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es un sello distintivo de un verdadero discípulo. Un sello distintivo de un verdadero discípulo. Bueno, nosotros estamos estudiando en orden la Biblia. Nosotros como familia, Margie y yo, desde antes de casarnos, tomamos una decisión que fue la de estudiar todos los días la Biblia. Nosotros antes de casarnos nos reuníamos, nos sentábamos y leíamos la Biblia. Una vez casados, leíamos la Biblia y siempre hemos tenido la costumbre de leer la Biblia de manera ordenada en estos años que llevamos juntos. Y te animamos, querido amigo, que tengas ese hábito saludable de leer todos los días la Biblia, de estudiarla, porque la Biblia es nuestro alimento para el alma. Hoy vamos a estudiar entonces Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante, y nuestro tema de hoy es un sello distintivo de un verdadero discípulo. En esta lectura que estamos haciendo nosotros de Lucas, hemos aprendido varias cosas. Vamos a unir todos los puntos para entender este evangelio y la lectura de hoy. Lucas tiene como intención, y nos lo dijo ya en el capítulo 1, Lucas lo que hizo fue una investigación detallada de las cosas que ocurrieron para que su receptor, que en este caso es Teófilo, pudiera estar seguro de la verdad de todas las cosas que se le habían enseñado. Y nosotros vimos en esa introducción que la fe cristiana está basada en hechos reales. La fe cristiana no es mitológica, la fe cristiana no es superstición, sino que está basada en hechos ciertísimos, dice la Biblia. Vimos en Lucas capítulo 1 el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Vimos el nacimiento de Juan el Bautista, en el capítulo 2 el nacimiento de Jesús. Al finalizar el capítulo 1, la profecía de Zacarías, donde alabó a Dios. Después todos los hechos relacionados al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Simeón y Ana, dos personas piadosas que estaban en el templo, estaban esperando la venida del Mesías, pues el Espíritu Santo les había dicho eso, y fueron guiados por el Espíritu Santo a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 3, arranca el ministerio público de Juan el Bautista, donde el principal mensaje que da Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento, y el llamado al arrepentimiento fue un mensaje característico de los profetas. Juan el Bautista entonces es el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que se caracteriza el mensaje profético es por un llamado al arrepentimiento. Hemos visto, ¿no?, cómo todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, tenían unos temas en común, y los temas que trataron eran un llamado al arrepentimiento, una denuncia del pecado, una advertencia del juicio de Dios, el reinado del Mesías, la soberanía de Dios, el carácter del siervo de Dios. Y entonces Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento a la nación, prepara el camino para la venida del Mesías. Después vimos en el capítulo 3 al final ya el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y arranca su ministerio público, y ahí Lucas nos da una genealogía para mostrarnos el carácter universal del ministerio de nuestro Señor Jesús, que vino a salvar a todo el mundo. Esta genealogía, a diferencia de la de Mateo, va hasta Adán. La de Mateo va hasta Abraham, porque Mateo quiere demostrar las credenciales reales como Mesías de nuestro Señor Jesucristo, y Lucas tiene la intención de mostrarnos a Jesucristo como el Salvador del mundo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Capítulo 4 arranca el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, y lo primero a lo que se enfrenta nuestro Señor es a la tentación con Satanás.
Y vemos cómo lo vence, lo venció, porque su confianza estaba puesta en las Escrituras, en la palabra de Dios, y nos dio ese ejemplo. En el capítulo 4 vimos que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado en Nazaret. En el capítulo 4 vimos la predicación en la sinagoga allá en Nazaret. Y vimos el ministerio, a qué vino Cristo. Y entonces dijimos que nuestro Señor Jesucristo vino a una misión específica, y es capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos son liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué vino Jesucristo? A poner en libertad a los oprimidos por el pecado, a libertar de la cárcel a los oprimidos por el diablo, por su propia naturaleza pecaminosa. Y ahí entonces estábamos nosotros también incluidos. Y Él vino a proclamar libertad a los que estábamos siendo esclavos por el pecado y por Satanás y por el mundo. Y ahora, gracias a Cristo, somos libres. Capítulo 5 vimos el llamamiento de los primeros discípulos y vemos cómo Simón Pedro lo reconoce a Jesucristo como Dios con nosotros y le dice: apártate de mí, yo soy demasiado pecador. Y ahí vemos una característica de un verdadero discípulo, y es que reconoce su miseria y su pecado. Sin embargo, también reconoce la misericordia y la santidad y la benevolencia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo no lo trata de una manera déspota, sino que le dice: Pedro, no tengas miedo. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios se muestra amoroso, Dios se muestra compasivo. Después vimos a nuestro Señor Jesucristo sanando a un leproso y lo toca. Y nuestro Señor Jesucristo es especialista en tocar a los rechazados, a los que la sociedad considera como nada. Después vimos cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un paralítico, y principalmente lo sana de la enfermedad más terrible que tenía, que era del pecado. Vimos que nuestro Señor Jesucristo le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y entonces esa es la principal misión y es el verdadero problema que tenemos los seres humanos. Entonces, principal misión de nuestro Señor Jesucristo: vino a perdonar pecados. Principal problema que tenemos los seres humanos: el problema del pecado. Excelente. Después vimos cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 llama a Leví, y entonces hay fiesta, hay alegría por el perdón, y los religiosos le dicen: bueno, pero sus discípulos se la pasan es comiendo y bebiendo. Y él dijo: sí, pero no pueden estar de luto, no pueden estar tristes cuando me tienen a mí. Y ahí habla del motivo de regocijo de tener a Cristo. Un cristiano es feliz, un cristiano tiene alegría, un seguidor de Jesucristo tiene gozo, porque ha sido perdonado de sus pecados, ha sido liberado de esa carga horrible que lo oprimía, que es la carga del pecado. Todos estos temas son importantes porque Lucas nos está hilando una historia interesante y nos está mostrando a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Recuerden, un verdadero cristiano es alegre, tiene gozo, tiene paz, tiene satisfacción total. ¿Tiene qué? Claro, tiene contentamiento, tiene una alegría profunda, porque nada más y nada menos que ha sido perdonado de la carga que tenía, que es la carga del pecado. Y eso nos lo empieza a mostrar el Evangelio de Lucas, y entonces aparecen unos protagonistas en escena que ya han estado en Mateo, ya han estado en Marcos, y son los fariseos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a confrontar a los fariseos, y los tres evangelistas que hemos visto hasta ahora, Mateo, Marcos y Lucas, ponen siempre en contraste la reacción de los fariseos, de los religiosos de la época, con los verdaderos discípulos. Y aquí ya en el capítulo 6 lo empezábamos a notar. Por un lado está el sentimiento de alegría, el sentimiento de gozo que llega a los verdaderos discípulos porque han sido perdonados del pecado. Y esa es una característica del cristianismo. Una característica del cristianismo es que somos felices, somos alegres, estamos contentos y satisfechos porque hemos sido perdonados de este pecado, de esta carga horrible que teníamos a cuestas, que es la carga del pecado, ese yugo de esclavitud. Y que tenemos una esperanza.
Así es, los cristianos tenemos una esperanza en el cielo segura para nosotros. Por eso los cristianos somos felices, somos alegres, disfrutamos de la vida porque hemos sido liberados de esa carga. Algo que chocaba con los fariseos, ya lo vimos al final del capítulo 5, los fariseos por eso le dicen a los discípulos de nuestro Señor y le dicen al Señor, oye, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Pues ya vimos que nuestro Señor Jesucristo liberaba a un endemoniado, sanaba a un enfermo, le perdonaba los pecados a un pecador y entonces a ese hogar llegaba la alegría, el gozo y la celebración. Y entonces los religiosos de la época decían, ¿qué? ¿Y por qué no están ayunando? ¿Por qué no están sacrificándose? ¿Por qué no están teniendo una cara triste, amargada, larga, llena de dolor y sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué están felices y celebrando todos los días? Pues obviamente porque ¿cómo no iban a celebrar si estaba Dios en medio de ellos, perdonando, liberando, sanando? Y así pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas pasa eso, somos felices, tenemos amor, alegría, gozo, paz, paciencia. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Nuestra carga ha sido quitada. Después en el capítulo 6 vimos discusión acerca del día de descanso y vemos a los discípulos que están recogiendo unos granos para comer porque tenían hambre en el día de descanso y nuevamente aparecen en escena los fariseos y dicen, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué violan el mandamiento del día de descanso? Claro, ellos lo habían malinterpretado. Y entonces el sábado, que era un día de alegría para celebrar en la presencia de Dios, los fariseos lo habían convertido en un día de luto, en un día para amargarse, para estar recordando constantemente sus pecados, para obedecer las tradiciones humanas. Los fariseos y la religión le habían dado un significado totalmente opuesto al día de descanso. Por eso aprendíamos, no confundas la religión con Cristo, no confundas la religiosidad con Cristo. Bien, arrancando entonces el capítulo 6, también vimos a nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga sanando a un hombre que tenía una mano enferma y los fariseos en vez de alegrarse, en vez de gozarse porque había sido un hombre sano y Dios estaba en medio de ellos ese día en la sinagoga, ahí se ve sus intenciones pecaminosas, porque de una vez empiezan a tramar qué hacer con él. Vemos la dureza de su corazón. Después estudiamos en la clase anterior cuando nuestro Señor Jesucristo escoge a sus discípulos y sube al monte y entonces Él escoge a lo vil y a lo menospreciado. Ahí sigue comparando y contrastando a la clase religiosa este autor, Lucas. Porque en vez de escoger, nuestro Señor Jesucristo no se sentó en una reunión con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los celotes. No hizo una reunión con los líderes oficiales del gobierno y de la religión para decir, bueno chicos, voy a escoger como mis seguidores y como mis principales representantes a los más académicos y a los más destacados por ustedes. A ver, ¿ustedes a quién proponen? Pásenme sus hojas de vida. ¿Cuál es el mejor de los celotes? ¿Cuál es el mejor de los fariseos? Etcétera. No, nuestro Señor Jesucristo ora a Dios y guiado por el Espíritu Santo, escoge a hombres comunes y corrientes. Es más, cuando escoge al apóstol Pablo, que lo escoge mucho más adelante en el libro de Hechos, escoge sí a un fariseo, pero lo humilla hasta lo sumo y ese fariseo termina diciendo después en Filipenses, lo que yo antes tenía como valioso ahora lo considero basura con tal de conocer a Cristo. Y entonces en la clase pasada vimos cómo nuestro Señor Jesucristo escoge a lo vil y a lo menospreciado a los ojos de los hombres, porque los va a utilizar como unas herramientas preciosas a sus ojos. Vimos entonces que grandes multitudes seguían a Jesús, grandes cantidades de discípulos lo seguían y todos eran distintos. Habían unos genuinos, otros no tan genuinos, habían unos con un grado de madurez muy alto, otros que hasta ahora estaban empezando. Y a esos discípulos, que son aparte de los 12 apóstoles, a esos discípulos les dirige un discurso y entonces vimos en el versículo 20 que dice, entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres. Y entonces aprendíamos que ahí nuestro Señor Jesucristo compara y contrasta el carácter de los verdaderos seguidores de Jesucristo con los religiosos falsos. Y entonces pone dos listas, ¿no? Y dice, Dios bendice a los pobres, pero qué dolor le espera a los ricos. Dios bendice a los hambrientos, pero qué dolor les espera a los gordos y prósperos.
Dios bendice a los que lloran, pero qué dolor le espera a los que ríen. Dios bendice a los perseguidos, pero qué dolor le espera a los que son elogiados. Y vimos que él está comparando y contrastando por un lado a los religiosos y por otro lado a los verdaderos discípulos del reino. Ahora quiero aclarar que la vida cristiana no es una vida que se caracteriza por estar uno llorando y triste, no, sino que la vida cristiana se caracteriza porque uno entra al reino cuando llora a causa de su condición pecaminosa y reconoce que necesita ayuda. Por favor, no nos vayamos a confundir pensando que es que la vida cristiana es una vida donde todo el tiempo vamos a estar pobres, mendigos, hambrientos, llorando y 100% perseguidos todo el tiempo. No. Eso es una condición inicial cuando uno se vuelve discípulo del reino. Quiero aclarar que uno es pobre en espíritu cuando reconoce que necesita un Salvador. Uno es pobre en espíritu cuando reconoce que está quebrado espiritualmente y que necesita desesperadamente la salvación del Dios misericordioso, santo y compasivo. Pero no quiere decir que después de uno convertirse en discípulo del reino va a seguir todo el tiempo pobre, hambriento, llorando y perseguido. No. Esa es la condición inicial que lo hace uno irse hacia Jesucristo y es la condición que lo impulsa a uno al arrepentimiento. Pero obviamente cuando uno se convierte en discípulo del reino, entonces ahora uno tiene amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, tiene una vida llena de satisfacción y tiene una vida que es admirada además por los demás. Hay que tener en cuenta que uno todo el tiempo no es perseguido a causa del reino. Eso es ocasional. Los verdaderos cristianos no somos todo el tiempo perseguidos. Eso es ocasional. Entonces, claro, hay un momento en el que somos perseguidos, hay momentos en que somos rechazados, pero cuando la sociedad empieza a darse cuenta de que somos personas que aman genuinamente, entonces la sociedad empieza a admirar a los verdaderos cristianos. Entonces no vayamos a pensar que el común denominador de la vida de un cristiano es llorar, estar pobre, estar hambriento y perseguido. No, esas son condiciones muy coyunturales y muy específicas, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo aquí claramente no está hablando del estilo de vida continuo de un discípulo. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es comparando la religión que se basa en la autojustificación. Eso también vale la pena aclararlo. Cuando leímos acá, Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino de Dios les pertenece, le está diciendo a sus discípulos, Dios los bendice a ustedes porque ustedes reconocen su pobreza espiritual y entonces van como mendigos a buscar al Rey de Reyes y al Señor de Señores y Él los bendice, Él los perdona y Él los levanta y los trata como hijos y los llena de toda bendición espiritual. Quiere decir que una vez nos convertimos en discípulos del reino, ya no somos esos pobres mendigos que están en bancarrota espiritual. Ya no, esa era nuestra condición inicial. Sin embargo, cuando le dice a los fariseos y le dice a los religiosos qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora, es porque, claro, ellos no aceptaban a Cristo porque ya se consideraban ricos. Miren qué diferencia, por favor, no nos vayamos a confundir. Los fariseos se consideraban ricos, entonces por eso rechazaron al Mesías. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida aquí y ahora? Muy sencillo. Cuando dice Dios los bendice a ustedes que son pobres porque el reino del cielo les pertenece, entonces está haciendo referencia a ese estado inicial donde una persona dice, soy un miserable pobre, espiritualmente hablando, soy un pecador y necesito desesperadamente a mi Salvador, necesito que Él me perdone y necesito tener comunión con Dios. Y entonces en un acto de absoluta sumisión y arrepentimiento va corriendo hacia Dios y se arrepiente y entonces Dios lo levanta. Y ahí es donde se prueba que fue un pobre espiritual, porque reconoció su pobreza, pero ahora deja de ser pobre espiritual porque Dios lo llama hijo. Dios lo llama su hijo, lo adopta como hijo y ahora tiene una nueva identidad. Sin embargo, miren el contraste. Ahora, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Entonces son las personas que dicen, no, yo no necesito un Salvador.
Yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios, yo soy buena persona. No, entonces ok, si no necesitas a Dios, pues tu recompensa es aquí y ahora. Pero después te vas a enfrentar a un juicio con el Dios eterno que te va a juzgar por haber violado su ley que es santa. Y tu religión que te autojustificaba no va a servir de absolutamente nada. Entonces aquí estamos dándole el verdadero sentido a esto de Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino del cielo, el reino de Dios les pertenece, y los compara con la religión que se autojustifica y dice, Dios, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Ahora, la clase de hoy dice que se llama un sello distintivo del verdadero cristianismo, del verdadero discípulo. Vamos a leer, por favor, Lucas 6:27. Voy a leer desde el 27 hasta el 36. Lucas 6:27 al 36. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y entonces aquí vemos un sello distintivo del verdadero cristiano. ¿Cuál es? Ama. El verdadero cristiano, correcto, como dices tú, es compasivo y ama. Ama a sus enemigos. Miren qué contraste, ¿no? El verdadero cristiano odia su propio pecado, odia su propia condición y se acerca desesperadamente a Dios para ser restaurado. Y Dios lo restaura, y entonces, como fue restaurado, ahora ama a sus enemigos. Como la ley humana nos invita a odiar al enemigo, pero la ley divina nos invita a amar al enemigo. Correcto. Y entonces esa ley divina ahora está en nuestro corazón. Y ahora el verdadero discípulo de Jesucristo ama a sus enemigos. Muy bien, vamos ahora a analizar Efesios capítulo 1. Vamos a analizar, por favor, vamos todos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ir, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tienes, Dani? Sí, señor. Acércate aquí al micrófono y por favor vas a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14, campeón. A ver. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado
para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos y al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Excelente, gracias. Y entonces vemos acá que un sello distintivo entonces del verdadero cristiano, vamos a unir bien la idea, entonces es un pobre en espíritu porque reconoció su pobreza espiritual y por eso fue corriendo hacia su Salvador. Pero por otro lado está el que se cree rico espiritualmente y dice, yo no necesito un Salvador. Entonces el verdadero discípulo reconoce su miseria espiritual, su pobreza, y va corriendo a Cristo. Una vez llega a Cristo, Dios lo transforma y lo adopta y lo convierte en lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer Dani. Y entonces dice, toda la alabanza sea para Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Entonces ahora Dios nos convierte y nos transforma de pobres y mendigos espirituales a bendecidos con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones espirituales las leímos acá. Somos sellados con el Espíritu Santo, somos adoptados, somos amados, somos herederos, tenemos sabiduría y comprensión y entendimiento espiritual, somos parte de su cuerpo, somos amados de manera incondicional, o sea, nuestra identidad es totalmente distinta. Ahora somos enriquecidos espiritualmente porque reconocíamos nuestra bancarrota espiritual, entonces Dios ahora nos desbordó su gracia y nos llenó de toda clase de bendiciones espirituales. Ahora somos ricos espiritualmente hablando porque reconocimos nuestra bancarrota espiritual. Pero los que no reconocen su bancarrota espiritual, pues se van a quedar con lo único que tienen, su religión hecha de manera humana, que no se compara a las riquezas que Dios tiene para nosotros. Y entonces una persona que ha recibido esas bendiciones espirituales es una persona que las demuestra teniendo una vida llena de amor, como lo leímos en Lucas. Vamos nuevamente a Lucas 6:27. Lucas 6:27 dice, a los que están, nuestro Señor Jesucristo, recordemos que le está hablando a sus discípulos, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la clase número 76 titulada Un sello distintivo de los verdaderos discípulos de Jesucristo, y es el amor. Amar a sus enemigos. ¿Pero por qué aman a sus enemigos? Porque reconocieron, como leímos al principio, reconocieron su bancarrota espiritual, y como reconocieron su bancarrota espiritual, Dios los ha llenado y nos ha llenado con toda bendición espiritual y nos ha enriquecido. ¿Fuimos enriquecidos por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, por su gracia. Y como Dios nos ha amado de manera incondicional y nos ha dado tantas bendiciones, ahora nosotros respondemos amando a los demás. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por haber llegado hasta la clase número 76. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta luego, amigos. Chao.